Presentamos el caso de la Hacienda La Vega, del jardín francés al tercer paisaje, patrimonio, biodiversidad y conectividad en el oeste de Caracas. La Hacienda La Vega es la residencia privada más antigua de Venezuela, data de 1590, declarada Monumento Histórico Nacional en 1970. Los terrenos de esta hacienda se encuentran en la urbanización Montalbán. Vamos a decir que su acceso principal es por la avenida O'Higgins de la parroquia La Vega. Cuenta actualmente con 3 hectáreas aproximadamente, conteniendo la Gran Casona, el Trapiche, las áreas de trabajo y áreas verdes. El caso de estudio que hoy nos ocupa es el jardín francés, que ocupa media hectárea aproximadamente. Y esta cronología lo que hicimos es repasar como en 4 o 5 momentos. Desde 1900 a 1910, sus propietarios, vamos a hablar de la Hacienda La Vega, fue Jorge Unda y Carolina Urbaneja, y aparece como un primer trazado de ese jardín, con un estilo renacentista italiano, muy ordenadito. No tenemos la fecha exacta, estábamos como tratando de evaluar y revisar el archivo de la Hacienda La Vega, y aparece este trazado entre esa memoria gráfica de 1900-1910. Okay. Un primer trazado francés que cuando en Venezuela empieza también en muchas de las casas coloniales de hacienda a imitarse ese paisajismo europeo que significaba progreso, riqueza, imitar a lo europeo. Okay. Luego venimos en la etapa de 1920, esta propiedad es heredada, José Herrera y Carolina Usler de Herrera, y aquí se mantiene todavía ese trazado muy ornamental, muy ordenado. Pasamos a las fechas del año 49, hereda la propiedad Reinaldo Herrera y Mimi Guevara de Herrera, y se sigue manteniendo el trazado de ese jardín y algunas modificaciones de especies. Seguimos con el ordenamiento y la imitación de ese jardín que siempre se quería recrear para el disfrute y deleite de los habitantes de la casa. Luego pasa todo este periodo del 49 a los años 90. El jardín sufre algunas modificaciones, luego se invita, la Hacienda La Vega invita a un profesional en el área de arquitectura paisajista para que evalúe un poco la situación del jardín y vuelva a recrearlo como era anteriormente. Se sigue planteando el ordenamiento, pero se encuentra con que parte de ese jardín empieza a verse cierta riqueza, hay una diversidad que empieza a aflorar. Es como esa área que quedó abandonada por un tiempo, como la parte sur del jardín, y el arquitecto paisajista de ese momento deja esa parte casi sin tocar, pero obviamente por una exigencia también del cliente, trata de rescatar el trazado original y recrea un poco ese paisajismo ornamental que tenía el jardín francés, pero más tropicalizado. Y bueno, pasa el tiempo, del 98 al 2025, hoy. ¿Qué sucede? La gerencia de la Hacienda La Vega nos invita a la academia, empezamos como a hablar y a conversar qué podemos hacer con el jardín, vamos a observar lo que tiene ese jardín, hay una importancia ahí que se refleja, y creamos dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en alianza con la Sociedad Venezolana de Arquitectos Paisajistas, un workshop, es un taller para el rescate de ese jardín francés. Nosotros obviamente vamos con la visión del rescate ornamental, paisajista, con unos criterios más estéticos, pero cuando llegamos al espacio, y obviamente vamos en compañía de Mariyul y con una conciencia quizás un poco más ecológica, nos encontramos con una gran sorpresa, ¿no? De un espacio que sí, aparentemente al ojo de cualquiera está abandonado. Pero cuando empezamos con el levantamiento dentro de este taller, con casi 30 participantes, entre arquitectos, estudiantes de arquitectura, había hasta abogados, que los dejamos participar para ver qué exploraba en esos participantes, y haciendo un análisis del sitio, nos encontramos con la diversidad de ese jardín a nivel de fauna, la riqueza que también tenía a nivel de vegetación, o sea, había una potencia distinta aparte de esos principios estéticos ornamentales que quizás tuvo en una oportunidad, pero ya no lo tiene. Aquí hay unas imágenes de esa cronología. Aquí esto ya es como una acuarela, imaginándonos cómo era ese jardín francés de aquella época, muy afrancesado con cipreses, la fuente. En los años 49 también empezamos a ver que ya hay un bosque que se empieza a aflorar,
En los años 90 se empiezan a trabajar las fuentes. Vean, bueno, esto ya es un trabajo ornamental en el año 2000 del arquitecto paisajista Elías González Zanabria, que tuve la oportunidad de trabajar allí. Y esto es lo que se tenía en el año 2000. Un jardín ordenado con principios estéticos ornamentales. ¿Okay? Pero llegamos a la actualidad y empezamos a ver estas cosas. ¿Okay? Están los elementos que merecen ser conservados porque son parte de ese patrimonio del monumento histórico, ¿okay? Pero nos encontramos con estas manchas, este bosque urbano que empieza a aparecer dentro del mismo jardín francés. Entonces, la Hacienda La Vega se ha transformado al pasar de los años, entre la casona, el trapiche y la cochera, vamos a decir que se encuentra dentro de una nueva dimensión integrada, que es lo que llamamos el tercer paisaje, y que ese tercer paisaje disfruta de un refugio para la diversidad. Cuando hablamos de tercer paisaje, quiero acotar que es parte de las teorías de la arquitectura paisajista, de un botánico, paisajista, ingeniero, hortícola, poeta, escritor que se llama Clement, él es francés. Nos encanta estudiarlo porque él habla de ese espacio abandonado, pero que de una u otra manera ofrece riqueza y diversidad y merece también acercarse y conservar, ¿ok? Entonces, en la creación del taller del Jardín Laboratorio, así lo denominamos, Hacienda La Vega, que fue reciente, marzo-abril, es un taller para desarrollar ideas para la recuperación de ese jardín en Alianza Académica, Facultad de Arquitectura y la Sociedad Venezolana de Arquitectos Paisajistas. Nosotros queríamos promover y establecer estrategias con base a los principios de distintas disciplinas que iban a participar. Biólogos, ecólogos, arquitectos paisajistas, o geógrafos, y en fin, varias disciplinas que nos ayudaron dentro del diseño del paisaje, la microescala urbana, que es la del jardín, a recuperarlo o por lo menos establecer los primeros principios de recuperación. En este workshop se quiso promover todo esto que les voy a leer. Y me encanta presentar esta infografía que la captamos ahorita del grupo ecológico Humboldt colombiano, donde ellos hablan de esas áreas verdes urbanas para la conservación que va desde simplemente un espacio que está a la ribera de un río, pasamos por toda esta escala de áreas verdes hasta llegar al área que puede ser un jardín, que puede superar la hectárea. Nosotros en este caso el jardín francés era media hectárea, pero es un espacio que puede sumarse al resto de las áreas verdes que tiene la Hacienda La Vega. Entonces, ¿qué era lo que quería promover este taller? Primero, analizar la evolución del territorio urbano y la existencia de ese tercer paisaje, ese espacio abandonado y áreas para la conservación. Luego, promover la creación de un sistema regenerativo, un sistema para fomentar la resiliencia, que creo que es lo que también promueve las áreas conservadas, proteger y restaurar recursos naturales como el suelo, el agua y la vegetación, promover la biodiversidad, mitigar riesgos y mitigar el cambio climático con un área verde, mejorar los paisajes para proporcionar múltiples servicios ecosistémicos, minimizar el consumo de energía a través de lo que se vaya a proyectar dentro de la propuesta y la idea, y reducir, reutilizar, reciclar y recuperar materiales y recursos. Bien, finalmente dentro de esta teoría del tercer paisaje, como les dije anteriormente, propuesto por este francés Clement, él trata de reivindicar los espacios residuales, los espacios abandonados, espontáneos y biodiversos que surgen al margen de ese orden que a veces nos imaginamos, ¿ok? Yo creo que la mayor de las presentaciones que han tenido aquí son parte de ese tercer paisaje, ¿okay? Estos territorios del tercer paisaje son refugios, a menudo abandonados, a menudo poco gestionados, se convierten en reservorios de diversidad biológica y cultural, y son laboratorios de convivencia urbana y natural. Aquí mostramos un esquema de lo que trabaja Gilles Clement, donde vemos un área ornamental, ordenada, pero siempre detrás de ella o en ella hay ese tercer paisaje. Lo vimos en la propuesta para el jardín francés. Este es vamos a decir, un esquema que hicieron a mano alzada los que ganaron la idea en ese workshop, que lo vamos a ver aquí más detallado. Un hermoso trabajo que hicieron parte de esos participantes. Esta fue la idea ganadora. Aquí lo vemos en planta, el jardín francés, cómo ellos comienzan a distribuir un poco los arbustos, siguen con el respeto a ese trazado ornamental del jardín francés, pero con un análisis que hacen y un perfil estudiando un poco lo que está sucediendo ahí a nivel
de vegetación y fauna, ellos proponen sencillamente conservar parte de ese patrimonio, ampliar la diversidad y posibles actividades del usuario futuro que se va a tener allí. ¿Okay? Finalizado el workshop, se establece dentro de una unidad curricular, vamos a llamarlo una asignatura optativa que creamos en la oferta de la Escuela de Arquitectura, que se llama Jardín Laboratorio. Hoy estamos revisando esa nueva dimensión integrada que tiene el Jardín Francés y posiblemente nos vamos a abrir a las otras áreas verdes de la hacienda para evaluar un poco lo que se presenta en ese tercer paisaje y siguiendo los principios de ese manifiesto, un manifiesto que se llama Tercer Paisaje, que lo elaboró Clemen y nosotros estamos plegados a él. Feliz tarde, un poco dando una breve introducción a esto que habla Glenda del ordenamiento del tercer paisaje dentro del espacio construido de la ciudad, ¿no? En el espacio construido, el tercer paisaje está allí y siempre ha estado, pero no tenía una denominación específica en cuanto a la arquitectura y el urbanismo de la ciudad. ¿Qué representa ese tercer paisaje? Bueno, los linderos o los bordes que están en las carreteras, que muchas veces en Caracas lo queremos decir así, por una suerte, bueno, permiten esa conexión con algunos espacios, pero en otras ciudades hoy esos linderos sirven para hacer eso, la conexión ecológica con los espacios. Los terrenos baldíos que pudieron haber estado construidos o no construidos dentro de la urbanidad, finalmente los espacios que involucran los espejos de agua, donde también hay corredores que comparten la fauna con nosotros dentro de la movilidad urbana, y que hoy por hoy nos permite conectar las ciudades desde muchos puntos de vista. El caso de estudio, como se nos explicó Glenda, es la Hacienda La Vega. ¿Cómo se involucra un biólogo con todos los arquitectos paisajistas? Bueno, mi labor era aproximar a los arquitectos profesionales y algunos estudiantes que estaban allí y otras personas en la comunidad a eso, al componente con el que comparten los espacios pero que muchas veces no lo entienden o no saben que están ahí. A través de caracterizaciones sencillas, caracterización del espacio físico-químico, a través de la percepción en el espacio de los vientos, de la insolación, de la temperatura, del levantamiento de la flora y la fauna y la disposición de la flora y la fauna en esas 0.5 hectáreas de terreno que estábamos trabajando. ¿Okay? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, dividimos aprovechamos el entramado, el trazado del Jardín Francés, que ya estaba subdividido de por sí, pero que bueno, algunas divisiones se habían perdido en el tiempo. Subdividimos el espacio en 8 áreas, como pueden ver en la mano alzada de los muchachos, una de las áreas que le tocó a uno de los grupos, y en todas esas áreas se fue haciendo levantamiento en conjunto para hacer la suma del levantamiento completo. Les puedo decir que lo que se ha hecho en cuanto a fauna y flora es parcial. Nosotros queremos pasar mucho más tiempo allí, ¿ok? Para poder hacer un levantamiento adecuado y, bueno, y acompañarnos con otra serie de profesionales en conjunto para poder generar lo que queremos en cuanto al tema de la caracterización biológica del espacio. Un poco el recuento de los resultados. Tenemos perfiles aproximados con las especies de árboles que se identificaron, asociados a la temporada de sequía y a la temporada de lluvia, para un poco explorar cómo no solo la paleta de colores, ¿no?, sino también la oferta de recursos que tenía a disposición la fauna en el espacio en ciertas épocas, ¿no? Logramos contabilizar un total de más de 12 especies. Le pongo más de 12 especies porque hay unas que todavía están en un rango de identificación de árboles, 4 especies de palma, y están los arbustales que no están acá colocados porque están todavía en proceso de identificación. ¿Okay? Tenemos a simple vista, en unos sondeos muy cortos, porque la verdad hicimos sondeos muy cortos a la peor hora del mundo, o sea, a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, bueno, lo hicimos Mario Brandín y yo, pero queremos explorar esto con mucha más profundidad. Se pudieron observar en ese pedazo, en ese 0.5 hectáreas de terreno, a simple vista, 25 especies de aves. Unas de ellas muy características de la avifauna caraqueña, otras mucho más complejas de ver, como los trepatroncos, que allí son poco tímidos, a diferencia de otros lugares, ¿no? Tenemos
bueno, la presencia de citácido. Los conotos tienen una particularidad, están allí, pero no están los nidos. Y no están los nidos cerca, los hemos estado buscando, le preguntamos muchísimo a los jardineros si habían visto nidos, construcción de nidos allí a lo largo del tiempo. Y bueno, seguimos en la construcción del por qué están ellos ahí, ¿no? En cuanto a especies de anfibios, reptiles, mamíferos e insectos, es un lugar bastante diverso para ser tan pequeño. Conseguimos especies bastante características de Caracas. Sin embargo, bueno, como les dije, esto es un sondeo parcial, no tenemos un sondeo exacto. Sabemos que hay murciélagos por todas las plantas que hay, sabemos los hábitos que tienen los murciélagos. Sin embargo, un caso muy particular de este espacio es que, a pesar de que hay lugares donde no se hace hábitat constante dentro de la hacienda, que es la zona de la Caballeriza, y que podría ser propia para que lo mantuviesen como un refugio, no está, ¿no? Como refugio. No están allí permaneciendo constantemente en las noches como refugio. Sin embargo, sabemos que están allí, ¿no? Queremos hacer, como les dije, un sondeo más profundo para poder generar y entender esa dinámica que está pasando, porque hay dinámicas bastante extrañas en la localidad. Si me preguntan si hay fauna doméstica, sí, hay un gato, bastante gordo, que no se mueve nunca, dos perras que literalmente están detrás de Ana Julia todo el día, ¿no? Entonces, hablar de que a lo mejor esa fauna doméstica está teniendo una repercusión en la fauna silvestre, no lo sé, no me atrevo a dar esa afirmación, ¿no? Sin embargo, quiero saber un poco más de la dinámica. El tejido natural versus la urbanidad. Hay un tejido natural, como les comentó la profesora Glenda, inmerso en un espacio que pretende ser una isla en medio de todo esto. Una isla que en la parte norte, porque el norte de este espacio es el Guaire, ¿verdad? Que al trazar el Guaire, lo que tenemos detrás es la zona de donde está la Escuela de Salud Pública, el Algodonal. Y lo que tenemos al suroeste de este espacio son las montañas que dan hacia la zona de la UCAP y hacia la zona antigua, ¿ok? No tan urbanizadas, pero es interesante la dinámica que puede confluir en torno a este espacio si estuviese realmente conectado con estos otros dos. Es un espacio verde con muy poco alrededor, que si nos centramos aún más en esto, que es el pequeño espacio que apenas estamos descubriendo, podemos ver que hay una serie de elementos que están permitiendo o que han permitido en el tiempo, según la transgresión que ha tenido este espacio. Sí, ¿me queda cuánto? ¿Cómo tengo lentes? Es que no tengo lentes hoy. Sí, ok. Bueno, es un espacio que, como pudimos ver, ha tenido una serie de intervenciones ornamentales, y a pesar de las intervenciones y de las perturbaciones, el bosque se ha constituido. ¿Cuál bosque? El bosque urbano. Y se ha impuesto a los ornamentos pequeños, al follaje, dando un cobijo para la fauna, pero no solo para la fauna, porque este es un espacio cultural, un espacio para la ciudad en el oeste, que además de por sí es hostil con el ciudadano. Y el lugar alrededor también es hostil con el ciudadano. Entonces, preservar este espacio no es solo preservar la fauna, es preservar la sociedad en eso. Por eso es que establecer esos tejidos de forma adecuada es imprescindible. Estamos empezando a explorar este espacio. Queremos que este espacio sea un espacio de conservación, además de patrimonio y de cultura, pero que tiene que ser sostenible, porque la conservación no puede ser sostenible si no tenemos esto, ¿no? Entonces, parte de esos riesgos están en que quienes ahora gestionan la hacienda le den uso adecuado a ciertos espacios y pausa a otros en cierta época para darle una oportunidad a quienes conviven en ambos espacios, ¿no? Esa gestión tiene que implicar el mantenimiento, no solo físico, sino también ecológico, y lo que queremos aprovechar a futuro es que esta disposición de los dueños de la hacienda se dé para reestructurar este bosque como un reservorio
de polinizador, que es a quienes más queremos atender en ese espacio. Bueno, nosotros dentro de esta escala, microescala urbana jardín, nos sentimos huérfanos, porque quizás no hay una red, no hay un ente donde adherirse para poder hacer los estudios pertinentes como espacios para la conservación urbana. ¿Okay? Entonces salen estos casos de estudios y quizás esos casos quedan como aislados, estudiados, cuesta mucho esfuerzo para que se valoricen como tal, como acabamos de expresar, y por eso creo que hoy estamos acá, a ver si nos ayudan.